La Casa de la Cultura de Alaurín el Grande ha acogido la presentación del libro Crear una Startup, escrito por el abogado Nicolás Morcillo y editado por la editorial jurídica Ley 57. Un acto en el que además se llevó a cabo una mesa redonda en la que se habló de emprendimiento y del apoyo al tejido empresarial. Mira, bueno, primero agradecer, como no, el estar aquí hoy, y además en tan buena compañía, ¿no? Tenía que agradecer inicialmente a Carlos y a Nicolás por la oportunidad, bueno, de prologar este libro, que es algo, para mí era algo nuevo y era algo que, bueno, era un reto nuevo y era algo que me apetecía, y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia. Por puntualizar un par de cositas de lo que los ponentes anteriores, pues bueno, la verdad es que la pandemia nos ha servido, o entendemos los empresarios y los emprendedores, que ha servido también un poco, ¿por qué no?, para su parte positiva, sería que nos ha ayudado a visibilizar ese problema que los empresarios y emprendedores muchas veces hemos tenido, que nos hemos sentido siempre como la vaca a la que hay que ordeñar y ordeñar, y que a la que nadie se acordaba que había que ayudar. Bueno, pues la pandemia, yo creo que en ese aspecto por lo menos ha hecho que desde las instituciones, desde la política, se vea que había que ayudarnos, ¿vale? Luego ya con respecto a las ayudas, Manuel, pues como se suele decir, ha ido por barrios. Ha habido barrios en los que, pueblos en este caso, nosotros hablamos de nuestro ámbito, de la comarca del Guadalhorce y el área metropolitana de Málaga, pues ha habido barrios en los que sinceramente nos hemos sentido arropados, nos hemos sentido muy bien, con ayuntamientos con los que hemos podido trabajar muy bien y seguimos trabajando. Un claro ejemplo es Toñi, que siempre nos tiene las puertas abiertas y sinceramente, y no porque estemos aquí, pero es verdad que tenemos una relación muy fluida y muy dinámica en la que se puede trabajar, pero bueno, hay otros barrios en los que sinceramente pues nos cuesta más trabajo estar y en los que además, coincidentemente, esas ayudas que se han percibido en algunos pueblos por los empresarios, en otros, no ha llegado de ninguna forma, cuando las ayudas no entendíamos por qué, porque vienen de instituciones superiores, quiere decir que el dinero estaba para todos, no entendemos por qué en unos sitios ha llegado y en otros no, ¿no? Pero bueno, quizás a nosotros que estamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, se nos escapan algunas cosas del ámbito político, ¿no? Solo esa aclaración. Bueno, ya en referencia al tema que aquí nos ocupa hoy, pues sí que es cierto que las empresas siempre ha sido difícil estar ahí, siempre ha sido, el mundo empresarial es un mundo cambiante, siempre lo ha sido, pero si bien hoy día, además de cambiante, va muy rápido, muy rápido. Cualquier cosa que hoy aprendemos, pasado mañana ya no es que nos sirva, pero se te ha quedado obsoleta. Hoy día pues vemos gente emprendedora y tenemos muchos ejemplos, bueno, los grandes ejemplos que suenan, ¿no? Pero hay mucha gente que no suena tanto a público, que están montando empresas casi desde su casa y tal, y ahí estaría un poco y podría venir este tema del libro que tratamos, de las startups, gente muy joven que tiene unos conocimientos muy avanzados ya y que está creando empresas que ni se nos ocurrirían, ¿no? Este tipo de libros, como el que aquí hoy nos trae, pues sinceramente a mí, yo ya lo decía en mi prólogo, me sorprendió porque ha sabido llevar esa parte técnica, esa parte que muchas veces, bueno, porque no es nuestro campo, porque se nos escapa, la parte jurídica, la parte técnica, pues ha sabido, a mi modo de ver, ha sabido llevarlo a un manual que sinceramente es fácil de entender, es fácil de leer, incluso para gente que no tenga experiencia en este mundillo. Y da muchas pautas, sobre todo, lo que a mí me gustaba y así hacía mención, da muchas pautas con ejemplos y dice lo que hay que hacer y sobre todo, como yo, eso lo más importante, lo que no hay que hacer, ¿vale? Fallos que podemos evitar si realmente pues nos leemos libros de este tipo así, poco manual y tal, pero que sean fáciles de entender. Yo eso es algo que siempre he hecho en falta cuando leo algo así más técnico, que a veces se nos escapa, ¿no? Y en este libro, sinceramente, me he sentido cómodo leyéndolo, he descubierto muchas cosas, lo hablaba antes con ellos, yo decía, bienvenidos los pactos sociales. Era algo que la sociedad es limitada, que es la figura que más se suele dar en el emprendedor, hoy por hoy, pues se podían hacer una serie de pactos sociales que yo desconocía, a pesar de ser socio de varias sociedades y de hace muchísimos años, pues había unos temas que realmente no conocía y gracias a este libro, pues ahí están, ¿no? Bueno, y sinceramente poco más puedo decir. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar hoy aquí y esperando escuchar las palabras del autor. Pues sí.
Bueno, en primer lugar agradecer a todo el mundo, a los asistentes, digamos, el esfuerzo de comparecer aquí. También agradecer al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que nos haya acogido, a Carlos y a la editorial Ley 57, que me haya dado esta oportunidad de realizar este libro y de poder divulgar todo lo que es mi práctica jurídica, que llevo ya una experiencia de 20 años. A mi prologuista, a Joaquín, muchas gracias por las palabras que has dedicado al libro, porque ese es el enfoque, era darle un enfoque muy práctico, es decir, muy entendible. Porque lo que he podido detectar a lo largo de mi vida profesional es que emprender es difícil y, como comentabais, todas las ayudas son necesarias. Y hay un gran desconocimiento de lo que es en materia legal y muchas veces los emprendedores, y sobre todo los jóvenes, tienen un difícil acceso a lo que es ese conocimiento técnico y sofisticado. Hoy en día el mercado ha cambiado, es decir, no solo las dificultades que puede haber por la pandemia, es decir, las condiciones de mercado, es muy competitivo y hoy el componente de innovación, poder vender, hacerse un hueco, un nicho en el mercado es complicado. Pero hay otras muchas trampas que los empresarios se pueden encontrar, como pueden ser desde la conformación de la sociedad, desde cuando tú inicias una asociación o una colaboración con un socio, una actividad mercantil, desde cómo quieres contratar. Hay muchas trampas en el camino y a lo largo del libro lo que intento es dar esos consejos que a lo largo de toda mi vida profesional he podido ver, ¿no? Y consejos prácticos, útiles, un ejercicio de confesión, porque la ley, y yo sé que esto es algo que decimos muchos abogados y que puede sonar a palabrería, ofrece herramientas. Lo que pasa es que muchas veces uno se lanza a emprender sin haber hecho un ejercicio de previsión o planificación y la ley te permite modular y articular con seguridad jurídica, abordar lo que es con éxito la actividad de emprender, ¿no? Eso es, digamos, como enfoque general. Cuando hablamos de startups, ¿qué es una startup? Suena así como un anglicismo que suena muy, pero son empresas emergentes de nueva creación. De nueva creación es pues que tengan menos de 5 años de antigüedad. Y un componente de innovación no significa que tenga componentes tecnológicos muy sofisticados, sino que tenga, es decir, ideas, modelos de negocio, cualquier carácter innovador. Es decir, no hace falta que tenga una patente, un modelo de utilidad. Es decir, una forma de acceder al mercado diferente a lo que pueda tener la competencia. ¿Cuáles son los peligros o el contexto ese tan complicado y que yo intento desgranar a lo largo de mi libro? Pues son, y digo por resumir y no extenderme mucho, 5 grandes peligros que es lo que se tienen. Uno sería, pues primero, ya anticipado, sería el desconocimiento de lo que es la regulación legal que tienen, tanto en materia de sociedades como en materia de contratación. Y contratación hablo porque hoy en día cualquier empresa que se constituya tiene como aspiración acceder al mercado mundial, no solo al mercado nacional. Es decir, pueden surgir oportunidades de negocio desde en Sudamérica, en Asia, en cualquier sitio, y hay que tener unas nociones de lo que es derecho internacional o contratación internacional y no arriesgarse a tener un litigio fuera, ¿no? En Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Y cómo conformar mi sociedad, ¿no? Cómo conformarla cuando yo decido iniciar una actividad, cómo abordarla, ¿no? Cuando tengo un socio, qué tipo de prevenciones debo de tener y qué ejercicio de confesión y cómo funcionan las sociedades en derecho español. Y esa regulación interna, cómo articularla para evitar que la sociedad en un momento dado, por un conflicto de intereses o por cualquier tipo de rencilla personal, no se vea abocada al fracaso, porque son tantas las veces que he visto que hay talento, hay todos los elementos en una empresa, pero sin embargo, por no haber previsto, no tener los mecanismos de desbloquear una sociedad, la sociedad muere incluso aunque vaya funcionando. Y eso es un ejercicio que la ley te permite establecer, pues cláusulas de salida del socio, cláusulas de exclusión incluso entre socios y todo eso monetizarlo, es decir, estableciendo unos parámetros que permita, digamos, la viabilidad de la empresa, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la siguiente, digamos, problemática que pueda haber? Pues la escasez de medios materiales y humanos. Es decir, cualquiera que emprende en día de hoy realmente tiene pues el talento que tienen los propios emprendedores, son 2 o 3, y está siempre el ejemplo típico de las empresas en Estados Unidos, que puede haber estas que se constituyen en un garaje, 2 jóvenes con muchas ganas de emprender y, claro, pero no tienen más elementos para salir adelante. ¿Qué es lo importante según se va avanzando? Pues tener una escalabilidad, es decir, tener unas herramientas, una planificación de política de retribución e ir añadiendo colaboradores, socios, qué rol deben adoptar. Cuando digo
política de incentivación significa que muchas veces, en un ejercicio de confianza, los emprendedores involucran en el proyecto a gente que tiene un rol o que hay que incentivar adecuadamente, pero no lo tienen previsto. Y estoy hablando de stock options, no sé si a algunos les suena, pero es una política ahora muy habitual, es decir, darles a esos, sin darles la condición de socios, sí darles un porcentaje en función del éxito de la empresa, un porcentaje en el beneficio. Es decir, en función de unos objetivos que se pudieran establecer, pues anuales o periódicamente. Y de esa manera incentivar que la gente se involucre, te ayude e ir añadiendo una red de colaboradores que permita la escalabilidad de esa empresa. Porque todos los que emprenden hoy en día hay dos enfoques esenciales, y yo no me voy a detener a analizar cada uno de ellos, pero hay dos muy claros. Uno, el que quiere constituir esa empresa como su medio de vida, que es la startup viable, scalable, que sería escalable, básicamente hacerla crecer y que sea la forma de retribuirme a mí y mantenerme, o la viable startup, que sería básicamente aquel empresario que constituye una actividad con el objetivo de venderla al máximo precio en un plazo a medio o a largo plazo, ¿no? O a corto. Es decir, pues a venderla a una gran empresa y pegar el gran pepinazo, ¿no? Esa sería una de las posibilidades. En todos esos contextos hay que estar preparado, porque en toda esa escalabilidad, al final, uno, con las necesidades financieras que pueda tener, va a precisar atraer inversores. Y el inversor no va a invertir en una empresa, en una startup, si no tiene acomodado y bien amueblado lo que son una determinada serie de cuestiones, como son sus intangibles, protegido su propiedad industrial e intelectual, ese carácter innovador, y luego todo, es decir, una due diligence que va a realizar sobre la empresa, todo perfectamente ordenado para que haya seguridad jurídica a la hora de invertir. Todo este tipo de cuestiones son, digamos, cuestiones esenciales en cualquier tipo de startup. ¿Cuáles son todos los problemas que existen siempre? Pues las necesidades de financiación, sin duda, es decir, qué peligros puede haber cuando una empresa necesita ampliar capital o necesita atraer esos inversores, cómo evitar que el inversor diluya a los socios fundadores, cómo contar con esa participación, ese ingreso de capital manteniendo un control de la sociedad, qué mecanismos desde el punto de vista jurídico se pueden articular. Y luego en la ampliación de capital, ¿qué pactos? Los pactos de socios o en estatutos, cuando se quiere hacer una ampliación de capital y hay una situación de dos socios y puede haber un desequilibrio porque uno no tiene dinero suficiente y la sociedad necesita ampliar capital para abordar determinados proyectos, ¿cómo articular que uno sí aporte el dinero y el otro no pueda aportarlo, pero sí que mantenga los derechos de voto y un control sobre esa sociedad? Todas esas son situaciones que se van a dar a lo largo de la vida y que se establecen, digamos, se dan esos consejos a lo largo del libro. Y por último, me gustaría ya incidir en la necesidad digamos, y porque es un error muy habitual y que yo incido mucho, que es la necesidad de proteger todo ese conocimiento, el conocimiento por parte de las empresas. En 2019 surgió lo que era la Ley de Secreto Empresarial, que ya no hacía falta para proteger cualquier tipo de conocimiento de una empresa, y por conocimiento se entiende desde cartera de clientela y que no sea susceptible de ser pirateada, ya sea por propios trabajadores, por colaboradores, por clientes, por proveedores. La posibilidad de protegerse sin necesidad de ningún tipo de registro, es decir, simplemente adoptando una serie de medidas. Esta es una herramienta que no se utiliza apenas por parte de las empresas y que ese conocimiento que te da una ventaja competitiva en tu forma de trabajar o en tu cartera de clientela o en muchos otros elementos que pueden ser elementos desde el punto de vista comercial, científico, tecnológico, de cualquier naturaleza, se pueden proteger y las empresas tienen acceso a ese tipo de protección, es decir, es demandar a cualquiera que utilice ese conocimiento que haya accedido ilegítimamente a él, ¿no? Porque es un conocimiento que uno ha desarrollado con carácter propio, la empresa, y que puede perseguir e iniciar acciones legales contra el que lo utilice. Estas son herramientas que tienen todas las empresas a su disposición y no se articulan, ¿no? Por último, ya mencionar, y por no extenderme más, la ley de startups, que hay un proyecto de ley ahora mismo que está pendiente de aprobación, va a iniciar lo que son incentivos fiscales y voy a enumerar unos pocos de ellos para que veáis la importancia, porque ahora mismo las startups van a ser un sector estratégico de crecimiento. Hoy Europa básicamente va a crecer dando valor añadido en lo que es en sus empresas. Es decir, ya la empresa tradicional, aunque también aporte valor añadido, hay una competencia muy feroz, sobre todo en Asia, que son las que desarrollan lo que es la fabricación, manufactura, todo esto, y Europa debe centrarse en lo que es aquellas empresas que tienen un carácter disruptivo y un carácter innovador.
ese tipo digamos, de sectores el que se quiere incentivar a través de incentivos fiscales. Para que veáis algunas de las herramientas y a expensas de lo que pueda salir en la ley definitiva, que sería previsiblemente, os resumo algunas de ellas, que serían, por ejemplo, se han quitado lo que son los aranceles o se podrían constituir estas sociedades sin coste de notario y registro. El capital social, que hasta ahora se exigía de 3.000 euros para las SLs y de 60.000 para las sociedades anónimas, ahora se podrá establecer en el estilo anglosajón hasta de €1 de capital social. Es decir, que ahí ya serían los socios los que responden. Hay beneficios fiscales. El tipo impositivo del impuesto de sociedades frente a cualquier empresa normal que está en el 25% se quedaría en el 15%. Los inversores que quieran invertir en startups también tendrán deducciones. Deducciones además acogidos de hasta 100.000, los primeros 100.000 euros están exentos, libres de impuestos. ¿Vale? Es decir, son una serie de medidas que van a incentivar que muchos inversores particulares, empresas de capital riesgo, venture capital o cualquier otras, muevan el mercado, quieran participar y quieran las buenas ideas de la gente con talento las quieran impulsar. Y todo esto son elementos o herramientas que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, esto es algo que, sin duda, es el futuro y que creo que es muy importante tener pues, las prevenciones legales que son necesarias. Y, sin más, esa sería mi conclusión sobre las startups. Yo solo voy a lanzar dos preguntas a la mesa, ¿no? Es si se puede emprender sin haber leído antes. Si una persona, porque tenga una idea ya directamente, digo, tengo la idea, tengo el garaje, esto está todo hecho. O si realmente la formación hace falta, o sea, se considera un requisito imprescindible. Y la otra pregunta, o sea, lo que lanzaría a la mesa es, tanto a nivel de instituciones como a nivel de empresa, si hablamos de individuos o hablamos de equipos. Porque yo creo que tanto en nuestros negocios como a nivel de institución, si no hay equipos, resulta bastante difícil el poder llevar a cabo tanto una institución como una empresa. El regular y tener muy claro cuáles son las funciones de ese equipo puede llegar a ser importante. ¿Cómo lo veis? Aprender sin haber tenido unas mínimas nociones o unos mínimos criterios es una actividad muy arriesgada porque primero te arriesgas a que te copien inmediatamente. Luego el segundo gran riesgo, y cuando tú hoy emprender como empresario individual, si bien es válido, lo normal es que por el esfuerzo que requieres que sea una actividad colaborativa o asociativa, donde al final tú te rodees de determinados socios. ¿Cuál es el peligro a lo largo de una vida? Pues que los socios pueden tener momentos vitales en los que el compromiso que se requiere para abordar o el reto de hacer escalar o progresar una sociedad, pues que los socios no tengan el mismo grado de compromiso. Hoy en día, cualquiera que se constituya en socio le va a dar una serie de derechos, como son los derechos políticos y económicos, es decir, el derecho a votar y el derecho a recibir unos dividendos, y si no se hace una prevención adecuadamente, cuando alguien deje de trabajar o se desvincule de la sociedad o no tenga el grado de compromiso o el gran reto, sobre todo en los momentos iniciales, que son los momentos más sensibles de cualquier startup, si no tiene la prevención de establecer el triple vínculo, es decir, yo puedo ser socio, puedo ser administrador y puedo ser trabajador. Pero si yo no dedico mis esfuerzos y no me comprometo a sacar adelante, que se me pueda quitar la condición de socio o de crecer mi posición. Esas son herramientas que hay en la ley y si no se hace eso me puedo encontrar con que tengo un socio que en un momento dado ha decidido dar la vuelta al mundo y que cuando la cosa vaya bien, a asomar ahí la mano y decir, bien, yo quiero mi parte de los dividendos, aunque yo no he hecho nada y mis socios han hecho todo el trabajo. Todo ese tipo de peligros son los que en el momento inicial, el momento de hacer ese ejercicio de confesión y adaptar incluso, porque todo esto son herramientas que te pone la ley a disposición de los socios de hacer un traje a medida. Es decir, si hay un socio que tiene un carácter más comercial y su labor va a ser esa, definir exactamente que sus participaciones están vinculadas a una serie de prestaciones accesorias, es decir, a unos servicios que van vinculados a esa actividad. Si hay otro socio que tiene un componente más técnico, que su prestación y su condición de socio esté vinculada. Es decir, es como las sociedades profesionales, al final los abogados de las sociedades profesionales, si no podemos ejercer porque nos inhabilitan, inmediatamente se nos puede quitar de la condición de socio porque son sociedades profesionales, es necesario, médicos, es decir, todas estas profesiones liberales
Pues para lo mismo puede afectar a cualquier tipo de emprendedor o cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de SL. Y sin embargo no se utilizan estas herramientas y tenemos como compañeros de viaje a veces a gente que no tiene el grado de compromiso o que lo ha tenido durante un breve tiempo, pero luego van lastrando a la sociedad. Estas son cuestiones que son interesantes regular para tener mecanismos jurídicos que permitan pues, excluir a ese socio, abonando el precio que sale, pero que permitan la gobernabilidad y seguir creciendo e introduciendo socios que realmente aporten valor añadido, porque hoy los socios tienen que tener ese valor añadido, ¿no? Y tú partes con la idea de crear una empresa y lo primero que estás pensando es la subvención. Mi consejo sería que directamente te vayas a otra historia. Las subvenciones hoy día, bueno, hoy día y siempre, pero hoy día y siempre han sido muy peligrosas. Nosotros lo decimos en la asociación, que son peligrosas. Las subvenciones, primero que te la den, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que últimamente, pues a raíz, como comentamos antes de la pandemia, ha venido más dinero, es relativamente más fácil conseguir una subvención, pero las subvenciones no han dejado de tener su peligro. Una subvención, cuando tú te la conceden, está muy bien, pero luego hay que justificarla. Y oiga, que si usted no la justifica hay que devolverla. Y usted ya se ha gastado el dinero. Y eso lo hemos visto y lo hemos vivido con muchos pequeños empresarios que sí, que oiga, que he pedido una subvención, que me la han dado, que tal, bueno, monto una empresa aquí, lo primero, venga, montar el local a tutiplén, lo otro no sé qué, lo no sé cuánto, y ahora al año y medio, tú ya ni te acuerdas, cuando estás en tu vorágine de tu día a día, suponiendo que el negocio te haya ido bien, porque luego está la parte en que te va mal, que esa ya... Pero bueno, vamos a suponer que te ha ido bien, que la idea era buena, te ha ido bien. Y ahora al año y medio, 2 años, pues se acuerda la administración y te dice, oiga, justifíqueme usted aquel dinero que le di, que era para esto, esto y esto. Justifíqueme usted que lo invirtió. Ay, amigo, como no lo pueda justificar bien, a lo mínimo que falles, hay que devolver la subvención. Y la subvención no está. O sea, el dinero te lo has gastado, realmente está ahí. Ahí hay un gran problema. Entonces, partir de la base de una subvención hay que tener muy claro para qué se quiere y en qué se va a utilizar y que realmente sea para eso. Entonces, yo pienso que no. Además, si el negocio parte directamente de una subvención, sinceramente, y es mi opinión, pierde parte del espíritu. El negocio hay que montarlo arriesgando, porque cuando tú te arriesgas es cuando te duele y cuando realmente le pones alma a eso, porque te duele a ti. ¿Y cómo arriesgas? Poniendo tu dinero, y si no lo tienes, pide un préstamo. Lo tienes que devolver. La subvención, aquello como que queda que te la han... ¿Cómo es dado? Es que le dice que lo prestado, ¿no? ¿Cómo era? No, lo dado está muy cerca de lo prestado. Era algo así, ¿no? Entonces, cuando lo pides prestado, sabes que tienes que devolverlo, el del banco, y además respondes, como todos los autónomos respondemos, con nuestra garantía personal. Entonces, mi opinión, no. Si tu idea de negocio es con una subvención, no. La subvención tiene que plantearse como una ayuda. Sí las veo muy interesantes a la hora de hacer crecer el negocio, un negocio que ya existe y recibe una subvención para modernizarlo, para hacerlo crecer. Ahí sí, pero teniendo muy claro a dónde va ese negocio. ¿Vale? Me gustaría, aprovechando, hacer también un pequeño inciso sobre las 2 preguntas que hacías, ¿no? ¿Es necesario leer antes de crear un negocio? Hombre, en los pueblos realmente tenemos muchos ejemplos de gente que incluso sin saber leer crearon grandes negocios que siguen vivos hoy día y son negocios muy importantes. Y hay ejemplos en todos los pueblos yo diría de toda España, pero en el Valle del Guadalhorce concretamente, que es la zona que conocemos, tenemos ejemplos muy importantes de empresas muy importantes en las que el pionero, el que creó el negocio, pues en muchos casos, como bien digo, no sabía apenas ni leer, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero sí que es cierto que también estamos viendo ya un relevo generacional en la mayoría de esas empresas y ahí sí que vemos que los hijos y los descendientes que están tomando la rienda de ese negocio sí que ven la necesidad de esa formación y entienden que hay que formarse. Porque hoy día cualquier negocio, por pequeño que sea, es muy complejo, ¿no? Y ahí enlazo con tu segunda pregunta. ¿Hay que tener equipos o es solo? Hay que tener equipos. Un equipo no necesariamente son empleados. Hoy día yo lo veo, por ejemplo, en pequeños negocios como una tiendecita, un tal, hay que hacerse ver. Hoy día hay que hacerse ver, hay que estar a la última. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay herramientas para hacerlo, pero ¿cómo se hace con un equipo si no son mis empleados? Bueno, pues a través de colaboraciones con otras empresas, con proveedores que te suministren esos servicios que hay que dar y que tú no tienes disponibilidad de darlo. Pues a modo de ejemplo, pues tenemos hoy día muchas tiendecitas de ropa, de cualquier otro producto, en cualquiera de los pueblos en los que estamos viendo que, bueno, que tienen mucha visibilidad en redes sociales y que una parte muy importante de sus ventas ya hoy son online
Y tú dices, bueno, y como un pequeño que tú llegas a la tienda y está él solo realmente, que es el que atiende, el que compra el producto, el que tal, ¿cómo llega? No, porque se ha rodeado de empresas con las que colabora, que bueno, pues le lleva la parte de redes sociales, pues luego tiene su asesor fiscal que le lleva la parte financiera, bueno, pues han dado con un director de banco apañado que le ayuda y le echa una mano con el tema financiero. Pues todo eso es importante, eso es un equipo en realidad, es un equipo a tiempo parcial que te dedica a la parte que eso, y saberte rodear de gente así es muy importante. Entonces, equipos, sí, lógicamente, si lo quieres hacer todo tú, ya te digo que hoy día con el montón de focos abiertos que tiene cualquier empresa, por pequeña que sea, es casi imposible. Entonces, bueno, pues sí, formación sí y equipo sí. Gracias a la televisión por hacerse eco de esto y de andar con la tecnología. Gracias al Ayuntamiento, a la Diputación por venir, a FEDELORCE por ayudarnos con la organización, con el prólogo y, por supuesto, gracias al autor, que sin él no estaríamos aquí. Así que lean, creen empresas y háganlo aquí en Alhaurín. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿en qué ha consistido el acto que hoy hemos vivido aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, pues hoy hemos traído al autor, que es malagueño, y hemos venido a presentar este libro. Era muy importante para nosotros hacerlo aquí, porque aquí es nuestra sede, y intentar atraer a gente que normalmente no viene a estas cosas, intentar hacer algo atractivo para que puedan conocer el pueblo, conocer sus instalaciones culturales y además participar en un acto como es hablar de la creación de empresas, sobre todo para gente muy joven, que son los protagonistas de este libro. Este libro, las personas interesadas, ¿dónde pueden adquirirlo? Bueno, nosotros tenemos aquí, tienes la librería de la editorial, en cualquier librería jurídica también, y en online hay muchas librerías que lo están vendiendo, porque al tratarse de un libro que roza lo jurídico y roza la formación, no es un libro que pueda estar normalmente en librerías pequeñas, pero sí se va a encontrar en lugares especializados o en las redes. Carlos, ¿con qué mensaje te quedarías de la jornada de hoy? ¿Qué mensaje se han lanzado de esta mesa? ¿Con cuáles destacarías? Bueno, yo creo que el autor destaca en el libro que para crear una empresa hace falta equipos organizados, tener muy claro qué es lo que va a hacer cada miembro del equipo, tener una visión de futuro, tener una formación y elegir un sitio pues, donde poder desarrollarse, como puede ser Alhaurín el Grande en este caso, o la comarca del Guadalhorce, y su tejido empresarial, que aquí lo ha representado Joaquín Gálvez como presidente de FEDELORCE también. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros siempre. Bueno, Nicolás es el autor de este libro que hoy se ha presentado aquí en la Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande. Cuéntenos en qué consiste este libro que hoy presentamos. Bueno, el libro intenta ser lo que es un manual práctico para cualquier emprendedor que quiera iniciar su actividad y desde el punto de vista legal darle las herramientas y los mecanismos que le permitan emprender con seguridad jurídica, es decir, evitar aquellos riesgos que pueden hacer fracasar el negocio. Entonces, como el derecho a veces es una cuestión muy técnica, muy complicada, lo que intenta es hacer muy accesible a todo el mundo qué prevenciones hay que tener, ¿no? Qué herramientas te articula el derecho a la hora de emprender, ¿no? Y sobre todo startups, que son las empresas de la nueva categoría de empresas que tienen un fuerte componente de innovación y tecnológico y que aspiran a lo que es comercializar productos o servicios a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces, ¿qué nociones mínimas habría que tener? Eso es lo que intenta explicar de una manera muy práctica, incluso con ejemplos. ¿Qué le parece que se organicen mesas redondas de este tipo, donde hay a diferentes administraciones, diferentes entidades de la vida asociativa, ¿no?, que participan en esta vida asociativa? ¿Y qué le parece que se lancen mensajes como los que se han lanzado desde esta mesa esta tarde? Pues me parece un lujo y la verdad es que son, como decíamos en la propia mesa redonda, la participación de todos los componentes que hacen que el tejido empresarial pueda crecer y que pueda tener éxito y sacar de esta situación tan difícil
y que todos tengan su punto de vista, ¿no? Y con el apoyo de instituciones, desde Diputación, desde el Ayuntamiento, de Alhaurín el Grande, en la parte de empresarios, la Confederación de Empresarios del Guadalhorce y yo mismo como abogado, es decir, que todos aportemos ese punto de vista que permita que el tejido empresarial crezca, apoye y sobre todo en esta situación, ¿no? Que necesita todo el apoyo, ¿no? ¿Cree que este es un lugar idóneo para que se dé este emprendimiento, esta comarca del Guadalhorce, esta zona de aquí, de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, de dónde viene? Sí, sin duda, porque hay mucho interés, hay mucho, es decir, hay talento y yo creo que el ecosistema que hay aquí, es decir, permite un gran crecimiento de empresas. Yo digo, por la parte práctica profesional que desarrollo, he visto semilleros de empresas y muchos jóvenes emprendedores que desde la comarca pueden empezar. Es decir, es el momento ahora de iniciarse, sobre todo con las nuevas reformas y el apoyo que está habiendo a nivel público a la hora de emprender. O sea que sin duda, tanto el Valle del Guadalhorce, Alhaurín de la Torre, pues tiene una actividad muy interesante y permite crecer, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a que lo hiciera. Muchísimas gracias. A vosotros.